Hola, muy pero muy buenos días a todos. Soy Daniel Samperospina. Bienvenidos a esta charla web abierta sobre creatividad, tecnología y consumo cultural en entornos digitales. Millones de gracias antes que nada a la Fundación Gabo y al Ministerio de Cultura por esta invitación. Esta charla, recuérdenlo todos, se realiza en el marco del Gran Foro de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología. Hoy entonces vamos a conversar sobre creatividad digital con tres grandes invitados, con Carolina Cuervo, Luis Miguel Mesa y Mónica Zuluaga. Primero quiero presentarles entonces a mi gran amiga Carolina Cuervo. Es actriz desde siempre, prácticamente nació actriz, pero no es solo actriz, también ha sido escritora, emprendedora bogotana, mejor dicho, y ¿qué cosas no ha hecho Carolina? Es una especie de mujer del renacimiento de esta era digital, capaz de jugar en muchas canchas, en todas simultáneamente y en todas siempre con éxito, porque ha hecho televisión, ha hecho teatro, ha hecho cine, ha dirigido revistas culturales, además hace stand-up comedy y por si fuera poco en esta época de pandemia, terminó inventándose un espacio desde su cuenta de Instagram, un espacio de entrevistas en vivo que se llama La Cuervo Live, al cual yo tuve el gran privilegio de pertenecer en algún momento dado. Entonces, mi querida Caro, bienvenidísima, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Dani, buenos días, qué maravilla verte a estas horas de la mañana y gracias por esa presentación y por lo de la mujer del renacimiento, espero que no sea por la edad. No es por ni de ninguna manera es por nada, es porque eres una berraca y eres capaz siempre de hacer muchas cosas simultáneamente en distintas artes y todas las haces bien, de modo que qué privilegio tan grande que estés por acá. Muchas Vamos a hablar gracias. también con Luis Miguel Mesa, que es un estudioso de la literatura, está haciendo una maestría, ahorita nos contará, creador del Estante Literario. Ese es un proyecto maravilloso que creó en el 2016 para difundir la literatura y para compartir su gusto por la literatura a estas alturas ya con miles de personas que siguen su pasión por las historias y por la lectura. Y es sobre todo un gran traductor, un traductor profesional del inglés, del francés y del español, que en el 2019 se ganó el importantísimo premio de traducción José Manuel Arango. Entonces, mi querido Luis Miguel, bienvenido. ¿Cómo va la causa? Súper bien, Daniel, muchas gracias. Buenos días a vos, a Caro. Gracias por la presentación que me pone como tan alto. Qué miedo ya algún día caerme de esas nubes en que me Eso, montaste, ¿no? de esos Pero laureles, genial. ¿no? No, muchas gracias. Ahí vi que Caro cuando dijo francés hizo como, ella sabe francés, entonces mejor. Sé, sé lo que estoy aprendiendo con mi hija que está aprendiendo. Sí, bueno, bueno. No, Bueno, pero muchas muy bien. gracias, qué bueno estar acá, gracias por la invitación, qué fantástico estar con ustedes, dos grandes creadores, a Daniel lo sigo en sus columnas, en su canal, eh, yo creo que todo se lo tomo con sátira, no sé si lo del Gran Premio y todo eso también será muy satírico, pero bueno, No, hombre, de ninguna y manera. ¿Qué tal? no, pero genial, me encanta. Y a Caro, claro, a Caro la sigo en Instagram, me encanta lo que hace con la Cuervo Live. Seguí un par de entrevistas que hizo, entre ellos con Juan Gabriel Vázquez, que es mi escritor colombiano favorito en el momento, y no, genial. También me encanta tu risa, Caro, así que sigue la mostrando. Totalmente de acuerdo. Me sumo a esos elogios de la risa de Caro, que es una liberación para todos. Sí, Continuamos en español, ¿les parece? ¿Te parece bien, Luis Miguel? sí, sí. Uy, Sigamos en español. uy, Es como uy. el grueso de nuestra audiencia de esta mañana. Bueno, y también nos falta presentar a Mónica Zuluaga. Mónica es una gran experta en marketing digital, en negocios digitales. Creó y consolidó nada más y nada menos que el área de mercadeo digital en Caracol. Es la directora de marketing de todas pues, las marcas del grupo Caracol Televisión, de Shock, de Blue Radio, de La Calle, de Noticias Caracol, de Gol Caracol, de Caracol Play. Creó la marca Caracol Next, además, que es la marca digital de Caracol, pues. Y comparte además todo su infinito conocimiento digital como miembro de mesa del programa de opinión de Blue 4.0. Entonces, mi querida Mónica, muy bienvenida. ¿Cómo estás esta mañana? Buenos días a los tres, ¿cómo están? Gracias Daniel por esa presentación y feliz de estar aquí, lista para conversar con ustedes. Bueno, pues qué alegría y qué honor estar aquí con todos ustedes. Esta charla se llama técnicamente
transformación digital, dos puntos, nuevas maneras de crear, contar y consumir contenidos. Entonces, vayamos en ese orden si ustedes están de acuerdo. Y voy a empezar, si ustedes están de acuerdo también, por Carolina. ¿Tú crees una forma especial de crear en digital, de contar en digital? ¿O simplemente los ejercicios de creación y demás se dan de manera espontánea y uno los acomoda a algún formato? Es una pregunta difícil porque yo siento que igual nada en la vida está escrito, ni nada está, digamos, ligado a una sola o una única manera de hacer las cosas. ¿Qué creo yo? Que en lo digital, pues lo que siento que da o lo que ha sido exitoso es algo que lo que es genuino, lo que proviene, digamos, de algo innovador y distinto que de una u otra forma demuestra como ese poder de contar quién es cada persona y qué hace y cómo lo hace. Ahora, hay muchas narrativas, hay muchas maneras de hacerlo. Hay gente que dice que únicamente lo digital debe durar cierto tiempo, porque en lo digital una cosa de más de media hora no funciona, pero en realidad, pues como digo, no hay nada escrito. Mis lives duran a veces hasta 2 horas y la gente sigue ahí conectada. Entonces siento que de todas maneras puede que haya unas reglas que se han ido creando o que se han ido construyendo, porque también es un universo que ha sido como para todos un universo de exploración, pero sí siento que se puede experimentar muchísimo y esa es casi siempre la invitación, experimentemos porque tenemos las herramientas para hacerlo. Bien, Luis Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que hay una forma de creatividad específica del mundo digital que uno debe crear en digital y eso es distinto a crear en cualquier otra circunstancia? Mira, yo no sé si haya una forma específica, pero uno debe jugar como con las posibilidades más bien, ¿cierto? Pues lo digital permite muchas cosas que hay que explotar. Vincular contenido, hacer ediciones, hablo en cuanto a los videos, hacer efectos, cambiar de espacios fácilmente, cuando haces un blog, vincular un material diferente. Entonces yo creo que es más, como dice Carol, no es de reglas, pero más bien es de como de aprovechar esas potencialidades que haya. Entonces yo creo que hay que pensar en eso y eso es lo que va a hacer a fortalecer los medios, en este caso el digital, sacarle el provecho a eso y no tratar de adaptarlo a algo que no sea digital, como algo, por ejemplo, impreso y no darle barreras, como dice Caro, darle con toda. Mónica, ¿cuál es tu posición con respecto a eso? ¿Tú crees que la creatividad digital para que uno la pueda consumir o para que las audiencias la puedan consumir debe tener alguna característica específica que solo la tienen las creaciones digitales? No, no creo. Yo creo que los canales digitales, si algo permiten, es no tener las reglas que tienen otros canales tradicionales. Permite inventar lo que uno quiera. ¿Qué pasa? Que hay que medir ese invento si funciona o no funciona, porque al final del día puedes invertirte una narrativa, un tipo de contenido, un formato de contenido, lo pones en algún canal de distribución y de acuerdo a la atracción que coja en tu audiencia, pues a ver si te funciona o no. Y te puede funcionar para una audiencia X, pero para la Y no. Entonces, en digital no existen los absolutos, es lo que yo creo. Todo el tiempo estamos aprendiendo, entendiendo y eso no va a cambiar. Eso va a seguir siendo así porque la gente se comporta muy diferente al consumir contenido digital. Pero no creo que hayan unas reglas establecidas. Carolina ahorita mencionó que a veces dicen que el contenido largo no funciona en internet, pues o en canales digitales. Sí, depende del canal de distribución. Hay canales donde la gente tiene una dinámica de consumo de contenido corto y hay otras plataformas de distribución en donde la gente está más propensa a consumir contenido largo o busca el canal dispuesta a consumir contenido en un periodo de tiempo largo. Hay otros canales que no y así. Y por eso las redes sociales hay como unos canales que tienen el feed de Instagram, es contenido corto y no te deja montar más, pero sale IGTV, que es para contenido largo. Entonces ahí es donde empieza a jugar la dinámica de dónde pongo el contenido. Pero no creo que hayan unas reglas y unos parámetros tan fijos en plataformas digitales para crear contenido. Creo que esto es creatividad. Hay una cosa que es muy de digital, que es lo que tú dices, que es prueba y error. Es permanentemente un lanzarse al agua a ver qué funciona y qué no funciona y demás.
Pero ¿Y sabe aún qué, así, Daniel? Le complemento una cosa de ese prueba y error. Es prueba y error a bajo costo. claro, esa es Porque no otra. puedes probar y que mate toda la plata ahí. Entonces, proba en chiquito, aprende y avanza. Es como Sí, de esas claves que uno tiene que tener en plataformas digitales. esa es una característica clave. Digital es de bajo costo y en digital es más importante el ingenio que la inversión. No hay que tener mucha plata para sacar adelante las ideas. Yo creo que ese es uno de los milagros y de los aspectos buenos que tiene digital. Pero Carolina hablaba de una característica que yo sí creo que hace parte de la creatividad digital y es la autenticidad. Yo por lo menos provengo de los medios tradicionales, de las salas de redacción de las revistas y allá estaba muy sobrevalorada la perfección. El programa de Photoshop en Soho pues era fundamental. Uno como que perseguía una perfección mentirosa permanentemente. Y en cambio en digital me parece que lo que produce enganche, lo que conecta verdaderamente con la audiencia es la vida al natural, la vida como es, que en el cuarto del youtuber salga la cama descendida, que aparezca sin culpa la mamá, que aparezca de golpe la mascota. Es decir, esa cosa como auténtica que hay en digital y que generalmente no lo había en los medios tradicionales. ¿Creen ustedes lo mismo? Es decir, ¿creen que la autenticidad sí es fundamental para los contenidos digitales, para que los contenidos digitales tengan éxito? Y me anticipo también con lo que decía Luis Miguel. ¿Creen lo mismo de la interactividad? Porque él también decía que la creatividad en digital pues tendría que tener unos presupuestos de que sea interactiva, ¿no? También esa era otra de las cosas que uno desde los medios tradicionales veía un poco por encima del hombro, ¿no? Tenía una revista y de golpe pues publicaba 3 o 4 cartas de lectores y listo. ¿Creen que en cambio en este mundo digital la interactividad, saber qué piensa la audiencia, leerla, responder, conectarse con ella es fundamental para ser creativos? Quiero decir, para partir de ahí con sus ideas. Si quieren, voy yo. ¿O no quieren hablar de eso? Sí, claro que queremos hablar con nosotros al mismo tiempo. El micrófono, oye. No, me sentí como intimidada. Vamos con ese orden. Estoy haciendo preguntas muy largas, ¿no? Preguntas esas que parecen respuestas. No, digamos que por un lado, lo que decía ahorita, el tema de la autenticidad es fundamental y no por eso quiere decir, Dani, que uno tenga que mostrar, digamos, cómo vive o cuál es, digamos, lo que tiene detrás de su vida. Yo siento que es más desde el lugar de qué es lo que yo tengo para ofrecer, qué es lo que yo tengo para entregar. A mí me parece que la gente hoy en día busca contenido que lo enriquezca, que sea un contenido pues también que entretenga, pero entonces uno tiene que ir definiendo cuál es el tipo de contenido que uno quiere consumir y cuál es el tipo de contenido que uno quiere producir. Y en esa medida buscar ese camino de la autenticidad. Por otro lado, lo de la interactividad me parece, digamos que depende mucho del formato que escojas hacer. Habrá formatos en donde es muy importante que el público participe, que el público sepa, que el público tenga como una voz activa, y habrá otros en los que no. Pero sin embargo, creo que una de las cosas que hacen las redes sociales o que ha hecho las redes sociales es precisamente eso, garantizar que haya una información que alimente, digamos, como qué es lo que estoy haciendo y si lo estoy haciendo bien y si está siendo bien recibido. Es decir, la respuesta del público frente a lo que uno hace, pues antes se medía única y exclusivamente a partir de un rating, pero ahora tenemos la oportunidad de saber incluso cuáles son sus emociones y cada vez la tecnología nos está llevando pues a una invasión incluso del pensamiento. Entonces yo sí siento que pues esa interactividad es muy importante, pero también es muy peligrosa. Uh-huh. Claro, porque puede dictar la agenda, ¿no? Es decir, la agenda de lo que pienses. Te puedes sentir intimidada de tus pensamientos, pero bueno, después podemos hablar de cómo zafarse de la dictadura de los likes y de todo eso, y cuando uno ya empieza a perseguir ese éxito digital y olvida un poco lo que quiere decir y confunde, pues digamos que la meta con el camino y tal. Pero ¿qué piensa Luis Miguel? ¿A ti cómo te ha ido, Luis Miguel, con tu ejercicio en el estante literario? Y cómo has logrado que la tecnología esté puesta al servicio de la lectura, de que la gente siga leyendo y no vean que la tecnología sea, o los contenidos digitales, una competencia más bien de la lectura.
Yo veo, un montón de preguntas, tengo unas ganas como de comentar todo lo que en estos segundos hemos hablado, pero voy a decir algo que creo que Mónica tiene muchas ganas de hablar, o no sé si era eso, pero cuando yo Siempre tengo mencionaba, muchas ganas de hablar. cuando yo mencionaba lo de la interactividad, aunque lo que dicen es cierto, como de ver cómo se interactúa con el que ve, ¿cierto? Con el consumidor, llamámoslo así. Eso es magnífico. Yo lo pensaba también desde el punto de cómo, cómo al consumir podemos facilitar cierta conectividad entre plataformas. Digamos lo que cuando tenías un periódico no podías darle poner tu dedo en una imagen y abrir otra cosa o un link, entonces eso es lo que de pronto permiten los videos, el blog, y eso me parece que enriquece mucho y se crea como una lectura muy global, y lo decía al momento de aprovecharlo, es magnífico, y no sé si Mónica, que es la experta en esto, me apoya o comprende o digamos que piensa igual en cuanto a que al menos como desde un lado del algoritmo, de lo que las plataformas quieren que uno se mantenga, interactúe, es muy positivo generar eso, ¿cierto? Es muy positivo generar que la gente se mueva, que hablando de YouTube, que Daniel esté en un video y diga, ah, como cuando hice tal cosa en otro video, entonces el que está viendo quiera ver ese otro video y se quede. Entonces, como es esa dinámica que también me parece muy magnífica y es única, digamos, de lo digital comparado con lo análogo, y que creo que es magnífico y hay que aprovecharlo, ¿cierto? Si tú estás haciendo yo, por ejemplo, hago un video sobre libros, ya más o menos metiéndome pues como en el tema que después preguntó Daniel. Entonces yo digo, bueno, pues hago mi experiencia con la lectura, digo, bueno, allí alguien hizo un video muy interesante o les dejo un artículo que publicaron o miren este otro, esta imagen, ¿sí me entiendes? Como dialogar todo eso y crear como que ese como esa incremento de la experiencia de consumo. Me parece fundamental y muy bueno. Y también complementando lo que decía Mónica, depende de la plataforma uno crea el contenido, la pregunta de si lo digital está matando la lectura, por ejemplo, de un libro, es innegable que ahora uno tiene una dinámica de consumo muy rápida y es muy alimentada precisamente por estos formatos, pero, pero también los libros tienen su momento, ¿cierto? Y como decía Mónica, es el que se sienta a leer un libro, se va a sentar a leer media hora, ¿cierto? Y está dispuesto a hacerlo. No igual que quien se sienta a ver un TikTok, ¿cierto? Que dice, bueno, 30 segundos y si te demoras más, me largo, ¿cierto? Entonces tiene mucho que ver con eso y yo creo que entenderlo es la clave, pues. Entonces, Mónica, ¿tú qué opinas? Y me gustaría que desarrollaras más lo de que de la plataforma depende el contenido, digamos que uno debe estudiar en qué plataforma va a alojar el contenido para que las piezas digitales encajen bien. Bueno, pero voy a arrancar primero conectando con lo que estaba diciendo y hablando sobre el tema de interacción. Y Sí. los algoritmos sí como que califican mejor los contenidos que tienen mayor tipo de interacciones, pero no todos los contenidos son propensos a tener la misma cantidad de interacciones. Es más, un like para una plataforma es una cosa muy distinta a un share, pues a un compartido o a un comentario. Tienen como pesos en términos como de calificación a ese contenido, pero es ¿Qué que tiene depende más del peso contenido. para un Los algoritmo? share, porque ¿Por un encima del comentario, comentario? sí, un comentario y un share tienen más peso que un like o que una reacción. Porque pues ellos califican como la viralidad o el engagement del contenido con la audiencia. Entonces, si lo comentas o lo compartes, es un nivel de conexión con esa audiencia mayor, así simplemente le das un like y sigues el contenido. Otra cosa del contenido es, la gente no consume el 100% del contenido, entonces consume fragmentos de 0 a tanto tiempo o hasta dónde llegan. Entonces, hay un montón de cosas que uno debe entender cuando produce contenido. Si es una persona, si está produciendo una serie que es un dramatizado, que funciona distinto, y ahorita conecto eso con el tema de la genuinidad del contenido pues en plataformas. Pero el tema de interacción sí es muy importante, pero no para todos los contenidos, depende. Y puede que si yo me pongo a crear contenido, yo diga, a mí no me importa si me dan like o me comentan o qué. Pero como al final por detrás hay un negocio o estás construyendo una audiencia, sí te tiene que importar qué consigue
de reacción ante tu audiencia, porque eso es lo que o te posiciona, o te referencia en redes sociales, o te suben en las búsquedas del contenido. Eso sí tiene mucha relación en lo relevante que empiezas a hacer en todo el ecosistema digital. Entonces, eso por el lado, pues, como de esa interactividad que termina siendo muy necesaria. Y otra cosa es qué tan genuino debe ser el contenido. Lo que yo creo es que los seres humanos cada vez somos menos bobos, es decir, por eso las marcas hoy van mucho al marketing de contenidos también complementando toda su estrategia de publicidad, porque es que la gente quiere más verdad en todo y es más afín a esas verdades. Si uno se va a ver una película, uno mira el porcentaje de afinidad y si es bajito uno duda, así te gusta el título, así te lo haya recomendado un amigo, así la carátula te guste. Lo mismo que cuando uno iba al cine, entonces uno mira quién calificó, pero resulta que esos porcentajes y esas calificaciones no son de gente que uno conoce. Son de gente afín al tipo de consumo de uno. Pero uno siempre está buscando verdad, recomendación, que alguien te diga que eso sí es bueno, que eso sí es verdad, que eso no. Entonces, eso va en línea con, si la gente quiere esa verdad, mientras uno que produce contenido dé más verdad y más realidad, pues más conectás a esa audiencia que tenés. Pero eso es otra cosa muy distinta si estás haciendo un dramatizado. Hay que ver, es una historia. Es un cuento que te pongo para que consumas y tengas tiempos de entretenimiento, pero ahí verdad o no verdad no funciona. Funciona en términos de anunciantes, funciona en términos de influenciadores, funciona en otro tipo de escenarios, esa parte genuina del contenido. Entonces, es lo que yo creo. A ver, Carolina, cuéntanos, por ejemplo, cómo ha sido la experiencia con los lives que estás haciendo, cómo se te ocurrieron. Supongo que es un puro producto de la pandemia y cómo los has ido desarrollando y por qué. Y a partir de ese ejemplo, pues tratemos todos de mirar el misterio de la creatividad digital, cómo se va desarrollando. ¿Por qué lo pensaste, por ejemplo, en Instagram y no lo alojas en otras redes, etcétera? Bueno, es un contenido que, digamos que antes de la pandemia yo venía, digamos, desarrollando en una preproducción. Yo quería hacerlo, pues, como se hacía cualquier otro formato de entrevistas, con una cámara, en un lugar específico, ¿no? De hecho, lo íbamos a hacer como en un espacio muy bonito, se llamaba Historias en Botellas, pues porque pues incluía licor y tal. Pero cayó la pandemia y fue como miércoles y ahora. Ya como que yo venía con este proyecto durante mucho tiempo y como que otra vez se truncó para salir. Entonces, en ese momento dije, pues yo nunca he hecho un live. De hecho, mi relación con las redes sociales cambió mucho durante la pandemia porque si bien creo que son útiles y que son importantes, sobre todo para los artistas, para una persona como yo que vive, digamos, de contar qué es lo que está haciendo y de comunicar, pues mi relación era una relación muy extraña y conflictiva también. O sea, yo no estaba tan cómoda con las redes sociales, no me parecía tan chévere, no me gustaba montar solo selfies para subir de seguidores, no era como mi alternativa o la manera como yo quería contar o narrar. Entonces, cuando esto surge, pues la red que más fuerte tengo es Instagram y dije, pues me voy a lanzar a hacer un en vivo. No tengo ni idea cómo se hace, he hecho tal vez 1 o 2 en mi vida y el todo fue probar. Pero lo que sí supe desde el principio y también gracias a mi socia con quien creamos, digamos, un formato fue tenemos que crear un formato, es decir, no puede ser una entrevista por hablar y no sabemos ni de qué vamos a hablar, sino que tiene que crearse un formato específico donde la gente sepa dónde comienza, qué sigue, cuáles son las secciones y que cada vez la gente sepa, ¿no?, qué viene. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la continuidad ha sido muy importante para mí. Es decir, yo he ido construyendo una audiencia que se ha ido fidelizando porque sabe que todos los jueves y los domingos a las 9 de la noche yo estoy ahí con un invitado diferente. Entonces eso ha sido bacano porque por un lado me pude conectar con las redes sociales y con un público que me seguía de una manera, ahí sí me siento, un poco más genuina, donde a través de ese programa yo he podido hacer cosas que quizá de otra forma no hubiera podido hacer, que es que comunicar lo que yo pienso, lo que yo siento, la manera como yo veo el mundo, lo que me interesa comunicar, mi relación con la literatura, mi relación con la cultura de este país en general, con todo lo que yo puedo hacer. Entonces, para mí ha sido un formato donde la gente sí ha podido reconocer qué tipo de persona soy yo y cuál es la información que quiero entregar. Y ha sido muy bonito porque en esa medida
la gente empieza a reconocerme y empieza a haber una interacción mucho más real. La gente que me escribe es porque realmente le interesa lo que estoy diciendo, más allá de cómo me estoy viendo. Y eso para mí, pues como escritora y como persona de pensamiento, es muy importante. Y ha sido un experimento que para mí ha sido avasallador porque pues, no me imaginé que fuera a tener como ese engagement. Y aunque me pasó de todo, porque al principio me pasó de todo, la conectividad fallaba, digamos que Ya también... arreglaste lo de tu router. Ah, sí, no, o sea, me tocó cambiar de teléfono, o sea, inventar cosas, pero en esas mismas problemáticas, como acercarse al público y decir, vea, a mí también me pasan estas cosas, todos estamos en un momento pandémico difícil y pues se convirtió además esencialmente en una compañía para entender y para mostrarle a la gente que lo que nos estaba pasando a todos y que todos teníamos los mismos miedos, los mismos temores, las mismas incertidumbres, pero que estábamos ahí como para acompañarnos. Entonces, pues ese ha sido como mi camino de mucho aprendizaje. He aprendido muchísimo. Hoy en día yo veo el primero al que estoy haciendo ahora y es como, ha sido un camino de aprendizaje donde se ha visto todo, ¿no? Lo que determinó que fuera en Instagram fue simplemente que era tu cuenta con más seguidores. Sí, sí. ¿Pensaste el formato solamente en Instagram? Es decir, ¿estudiaste algunas características propias que podrían tener éxito en Instagram? ¿Duran, por ejemplo, lo mismo todos los programas? Pues al principio Instagram solamente te deja hacer programas de 1 hora. Digamos que a la hora te cortaban los envíos, pero de un momento a otro me empecé a pasar de la hora y no se cortaba, y no se cortaba, y yo no tenía ni idea por qué, y hoy en día pues yo creo que puedo hacer un megametraje ahí y no se corta, ¿no? Entonces no sé a qué se debe, no sé si es como a ese tema de la continuidad, a la cantidad de seguidores, esa parte todavía no la tengo tan clara. Pero digamos que para mí el Facebook es una red que en este instante estoy tratando de fortalecer más, porque la he tenido como un poco abandonada, precisamente porque no era como la red que más me interesara o que incluso me parecía hasta más difícil de entender, sobre todo, ¿no? De la manera como hay que manejarla. Entonces, estoy en ese proceso otra vez de retomar esa red porque es otro canal de comunicación. Claro, ¿y no has pensado en YouTube? Sí, pues he pensado en YouTube a raíz de que cogieron los lives, empezaron a coger los lives alguien y empezó a montarlos en YouTube, enriqueciéndose básicamente con el trabajo de todos los que hemos hecho lives durante la pandemia. Entonces, eso es a modo de denuncia, lo digo acá, básicamente, pues la idea es entonces llevar nuestros lives a nuestro canal de YouTube, o sea, es básicamente eso. Luis Miguel, ¿hay unas redes mejores que otras para difundir literatura? Yo creo que depende de lo que quieras difundir, no lo sé. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo empecé el canal, El Estante Literario, lo empecé en 2016, pues yo lo empecé como esa forma de fijar mi experiencia de lectura y que fuera, digamos, que quedara, porque yo ya la había intentado hacer para mí en cuadernos y fracasaba, pues. Entonces sacó el video y de los primeros libros que leí fue Ana Karenina de Tolstoy. Y bueno, yo era muy tieso con la cámara y todo, entonces pues, sumale eso al hecho de que, bueno, empecé y hice videos de 15, 20 minutos y, y en realidad la gente decía, bueno, yo no me voy a ver ese video tan largo. Alguna gente, sobre todo cercano, que eran los primeros 5 suscriptores, pues, y que en realidad veían era como por apoyarme, no como porque de pronto quisieran realmente consumir el contenido, que creo que alguien que ya si quiere hacerlo, pues sí se va a sentar, lo que hablábamos ahorita como de la intención de consumo. Entonces yo dije, bueno, pero yo cómo voy a hablar en 5 minutos de una obra literaria tan importante como Ana Karenina, que tiene casi 1000 páginas. Entonces ahí creo el blog y después creé Instagram y lo demás. Entonces yo creo que todas las plataformas son buenas, pero ponen en relieve diferentes cosas. Entonces mi forma de crear en YouTube, por ejemplo, es una forma muy asequible, que sea divertida de consumir, videos entre 8 y 13 minutos, muy visual, llena de efectos, que sea muy cercana y como tiene mucho alcance, me parece que YouTube es la red
de las que yo uso con más alcance, porque Instagram tiene una búsqueda orgánica más mala, los contenidos suelen morir más rápido, entonces YouTube permite como, se cayó Daniel, Perdón. entonces permite como eso, ¿cierto? Y ya después conducir a otras cosas, que es el blog, donde la gente lee más, y el Instagram, donde es un poco más visual. Entonces, claro, en Instagram está en relieve de pronto la belleza del libro, un par de ideas rápidas. Ya en YouTube está una elaboración también más amplia, más, digámoslo así, elaborada y divertida. Y ya después en el blog, yo ya sí me voy con todo el arsenal un poquito más fuerte. Entonces, depende de lo que queramos comunicar. A mí me interesa mucho comunicar unos pensamientos, digamos, bueno, no sé si gruesos, pues, pero sí que no se satisfacen totalmente con los otros dos formatos. Entonces, me refiero al YouTube y a Instagram, entonces el blog está ahí, pero yo creo que todas a su manera sirven. Es como mi pensamiento. Y es sí, adaptarlo, pues. Yo pensaba lo mismo, es decir, yo pensaba que, pues a mí me toca traducir todo al mundo analógico o al mundo tradicional en el que crecí. Entonces, para entender las características o la naturaleza de cada red, la comparaba con las revistas, que era como el punto de referencia, pues que más se me facilitaba. Entonces yo me imaginaba que Twitter era como semana, digamos, son temas de política, de actualidad, de debate, de discusión, etcétera. Me imaginaba que Instagram es una especie de jet set o de fucsia o incluso de Soho, o sea, muy visual, de fotografías. La actitud de la gente que está ahí, pues, no es de tener la razón, ni de debatir, ni de escupirse con el otro, sino es mucho más relajada. Y pensaba que Facebook, ay, carajo, perdón, qué pena con ustedes. Y pues, es que Ese diccionario hace mucho, pero de trípode falló. este estante parece que fuera herencia de mi tío Ernesto porque está a punto de caerse todo el tiempo, como eso. Y, y Facebook yo lo comparaba con Cromos, porque en Cromos como que había un collage de cosas, uno podía encontrarse de todo, desde el mini Cromos con las reinas hasta una crónica de Alberto Aguirre o yo qué sé. Entonces así trataba de entender las cosas, pero también en la pandemia precisamente empecé a hacer contenido sobre el coronavirus y sobre curiosidades del coronavirus, incluso hice un mundialito para elegir el país que hubiera hecho cosas más absurdas frente al coronavirus y empecé a publicarlo todo en todas las redes. Y pues me di cuenta que pues, funcionaba lo mismo, es decir, entiendo que solamente el 30% de cada red puede repetirse en otras redes, pero había un 70% de audiencia que solamente estaba en esa red. Entonces la sumatoria de esas tres redes, digámoslo así, pues evidentemente producían una masa más grande que si la hubiera hecho por separado. ¿Tú crees, Mónica, que tienes mucha experiencia en eso, que eso fue un error, por ejemplo? ¿Crees que estuvo mal, que uno debería diferenciar los contenidos en las plataformas o que haberlo todo en ese momento estuvo bien? Quiero aprovechar mucho tu conocimiento en todas estas cosas de distribución digital. Yo creo que ni bien ni mal. Te voy a decir por qué. Las redes sociales son como verticales y horizontales. ¿Eso qué quiere decir? Las redes sociales, uno cuando va a hacer un contenido tiene que tener el objetivo claro de para qué lo va a hacer, para poder saber dónde lo va a poner. No todas funcionan igual. Todas las redes sociales tienen públicos distintos y lo dijiste muy bien en tu comparación con las revistas. Hay redes sociales como positivas y hay redes sociales que son muy negativas, como por ejemplo Twitter. Si yo soy una marca y vendo yogures, ¿yo para qué voy a estar en Twitter si Twitter es negativa, es conflictiva, es puro drama todo el tiempo? Una marca yo no quisiera estar ahí. Yo quiero estar en una red. De mala leche. ¿Cómo es Twitter? Eso, que intoxiquen a la gente. Entonces, Instagram es una red más bonita, más positiva, más armoniosa, pero eso no quiere decir que uno también tenga que estar, ay, a mí me gusta Instagram, entonces yo voy a estar en Instagram porque es súper bonita. ¿Cuál es el objetivo para estar ahí? Porque si te fue bien en el consumo de contenido en todas las plataformas exactamente igual, muy bien, pero no necesariamente te va a pasar. Facebook es una red mucho más adulta. Mi hija tiene 21 años, mi hija no tiene Facebook. Tuvo y lo cerró. Además, cuando le mandaba yo cosas por Facebook, le tenía que decir, gorda, ¿viste lo que te mandé? Porque ella es de otro tipo de red.
Los más chiquitos pues son de otro tipo de redes, entonces depende a quién le quieres hablar. Vos a quién le quieres hablar, quién quieres que te vea el contenido, quién quieres que interactúe con tu contenido y ahí tienes que determinar cuál es tu canal de distribución. Y ese cuento que también lo mencionó Carolina ahorita y creo, lo mencionaron todos de hecho, el tema de YouTube. No es YouTube, claro, es la red que más clara tiene la monetización, pero eso no quiere decir que cualquiera ponga un contenido y lo monetiza. Tiene unas reglas de 4.000 horas de contenido de reproducciones para poder monetizar, que tengas más de 1.000 suscriptores, o sea, tiene una dinámica que tienes que cumplir para poder monetizar y después lo que le pasa a Carolina con su contenido es poder reclamar ese contenido contra los que suben contenido que no es propio. Eso también va a pasar muy rápido en Facebook porque van muy adelantados con ese tema de piratería. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, si uno tiene un contenido, primero, ¿a quién le va a hablar? Ese contenido, ¿quién quiere que lo vea? ¿Para quién es ese contenido? Eso no quiere decir que si tenés muy definido el público de ese contenido, no te van a ver otros públicos, claro que sí, pero le estás hablando a tu público central. ¿Y dónde está ese público central? ¿En qué red consume? Y otra cosa que a mí me parece como más deliciosa de este cuento es ¿a qué horas? Ustedes me imagino que se dan cuenta que si suben un contenido un día que les parece lo máximo, no le va tan bien como otro, que no le pararon tantas bolas o que no era tan bueno para ustedes y le fue mejor. Depende del día, depende de la hora, porque los públicos, esas generaciones de las que tanto hablan por ahí, se comportan distinto en cuanto a plataformas que consume, horarios de consumo, días de consumo, y uno tiene que entender eso si quiere que le vaya bien, como en la distribución de ese contenido y en el consumo de ese contenido. Digamos, si hubiera unas características fundamentales para tener éxito en un proyecto digital, ¿cuáles dirías tú que son esas características? ¿Pero éxito en qué sentido? ¿En términos de negocio? ¿En términos de qué? Que digamos que tú tengas ganas de hacer un contenido y quieras que el contenido tenga un alcance, pues que sea decente, obviamente que te goces hacerlo y tal. ¿Cuáles son como los pecados típicos de la persona que quiere emprender una cosa de contenidos digitales y que pues no, por no atenderlos le sale mal la cosa? Por ejemplo, publicar sin horario. Sí. O la extensión, o no fijarse en qué red publicar. Debe haber algunos tips como muy elementales. Mire, yo siempre digo, como lo mismo, y de hecho Carolina lo mencionó muy desde su aprendizaje con sus live, pero cuando van a hacer un contenido, sobre todo en live, tiene que tener día fijo, horario fijo de la semana, porque si no, no vas a posicionar nunca ese contenido para que crezcas en términos de audiencia. Pero en términos generales es, ¿qué tipo de contenido va a desarrollar usted y para quién? Y eso es como primer semestre, como lo digo yo, primer semestre de mercadeo, pues porque estudié mercadeo, pero eso es como primer semestre. O sea, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer y para quién? ¿Para quién va a producir usted ese contenido? Cuando eso esté claro, sigue a determinar cuál es el canal de distribución. Uh-huh. Y ese canal de distribución no es simplemente usted ponga el contenido, usted lo tiene que mover y lo tiene que promocionar. No pueden dejar de publicar contenido que pase una semana y no hay ningún contenido. Tampoco poner al día 20 contenidos porque satura a la gente. Entonces es, ¿qué contenido? ¿A quién le va a hablar? ¿Cuál es el canal de distribución? ¿Y cuál es la dinámica de publicación de contenido? Y todo eso ya después te llevará a cómo lo vas a monetizar, porque al final lo queremos monetizar de una u otra manera. Pero si tienes la estructura clara de cómo ese contenido que vas a desarrollar, vos te lo puedes inventar porque te parece delicioso, porque te parece una nota, porque te parece chévere a vos, pero no necesariamente si te parece chévere a vos, le parece chévere a la gente. Entonces, entender ese contenido, cómo lo haces, de cuánta duración, cuánto es el tiempo y para quién lo vas a hacer. Y ese tiempo no necesariamente tiene que ser uno u otro. Yo puedo hacer un contenido corto que lo pongo en una red y el largo lo ven en una red de consumo largo. Okay. Y eso funciona perfectamente. Bueno, yo quiero medio cambiar de tema, aunque aquí todos los temas al final están conectados. En la escuela de youtubers en la que yo trabajo, estamos haciendo muchos estudios y analizando mucho material sobre la ansiedad. Es decir, todas las personas que terminan dedicándose a la creatividad digital o que hacen contenidos digitales, se vuelven muy ansiosos y se vuelven víctimas o caen presas de los likes, ¿no? De esta cosa devoradora de tener más alcance, de si tienen un video con 100 vistas quieren tener uno con 1000 y cuando tengan uno con 1000, uno de 100,000 y cuando tengan uno de 1 millón, pues uno de 10 millones y es como una cosa, una dinámica terrible, insaciable, inabarcable
que produce muchísima ansiedad, muchísima angustia, muchísimas confusiones, porque entonces uno arranca haciendo contenidos porque le gusta hacer los contenidos y si le van bien, pues está muy bien, pero después termina haciendo contenidos solo para que les vaya bien, al precio que sea, vendiendo, haciendo cualquier tipo de concesiones, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? A Luis Miguel, ¿cómo le ha ido a ese respecto? ¿A ti te angustia tener likes, no tener likes? Porque al mismo tiempo, pues también si uno se mete en eso, es porque quiere tener alcance, ¿no? De lo contrario, pues escribiría un diario, digamos. Sí, no, eso es terrible. A mí me parece algo muy, muy difícil y es como por temporadas. A veces uno está más propenso a eso, otras veces no. Pero yo creo que hasta Kim Kardashian mentiría si dice que no, pues, o Cristiano Ronaldo, que es el más seguido del mundo. Además que él se pone bravo cuando solamente tiene 52 millones de likes. Pero, o hasta el huevo ese, la publicación más famosa, si él supiera, hasta le daría rabia. Pero hay que saber, yo creo que es también uno tiene, yo creo que siempre va a estar, pero la idea es bajarle el nivel y entenderlo un poco, pues yo creo que Sí, vivo con una, pues estoy en se nos fue un, Luis Miguel, se nos fue. sí, No. no, acá yo, estoy, yo Ya, lo ahí escucho, estamos. sí. ajá. Yo Listo, creo que, dale. por ejemplo, yo personalmente estoy como en una, digamos que el contenido literario no se consume tan masivamente como otro tipo de contenido. Si hablamos como de humor o belleza, o un tutorial de maquillaje o un sketch, vende más que hablar de la última novela de Juan Gabriel Vázquez. Entonces, es difícil eso, ¿cierto? Pero también uno puede saberse mover. Y yo siempre, al menos mi contenido, lo pienso en que a mí que me guste, en que proponga algo diferente. También la apuesta del canal es una apuesta muy diferente al conglomerado de BookTube, como se llama, pues, digamos, esa forma de creación literaria en YouTube. Porque suele ser muy juvenil, suele ser muy bestseller, suele ser muy de este contenido, pero mi propuesta es menos mainstream, ¿cierto? Un poco más clásica, un poco más, no me gusta decirlo crítica, pero digámoslo, sí, yo tengo digamos, un pasado literario o un presente también académico, entonces yo he intentado mucho darle esa riqueza que también tiene, digamos, la academia. Entonces, a la hora de yo pensar contenido, siempre lo pienso muy híbrido. Es decir, si yo quiero hacer un contenido que pegue mucho, pues yo debería leer más fácil una obra de Gabriel García Márquez que una de Manuel Zapata Olivella, por ejemplo. Aunque, pues claramente la gente puede pensar y algo de cierto hay en que Gabriel García Márquez era mejor escritor que Zapata Olivella, supongamos que no, que eran iguales o que Zapata Olivella mejor, pero nadie conocía a Manuel Zapata Olivella, ¿cierto? Entonces, si yo quiero, digamos, lograr también esa relevancia, pues debo, digamos, satisfacer ese animal o buscar qué se busca más y también jugar con eso. Entonces, yo creo que eso es muy importante, saber qué buscan. Yo estudio muchísimo el SEO, las tendencias, palabras clave, yo estoy muy al tanto de eso, que también crea mucha ansiedad también, porque claro, también crees que eso va a tener un éxito y si no lo tienes, pues entonces es como el doble golpe, pero es moverse muy bien ahí. Yo creo que al final también es no dejarse vender completamente y saber, como decía Mónica y otros, cuál es el objetivo de este video. Yo he tenido videos en los que sé que no va, que el objetivo es diferente y si lo cumple, y no es necesariamente que el objetivo sea 1.000 millones de vistas, si cumple eso, si cumple dar una información que quiero, si cumple mandar a la gente a que se suscriba a un newsletter o algo así, entonces yo creo que eso es, y eso va a reducir un poco esa ansiedad, aunque no la va a desaparecer desafortunadamente. Terrible, sí, es verdad. Pero claro, ¿a ti cómo te ha ido con la fórmula para no caer en la dictadura del clic, pero pues a la vez dar importancia al alcance, a tener alcance? ¿Eres muy ansiosa? ¿Revisas cuántas personas vieron el live, todo eso? Digamos que es como una delgada línea, ¿no? Yo siento que antes de hacer el live yo no le prestaba mucha atención a eso y precisamente esa era un poco mi pelea con las redes sociales, porque estaba leyendo a un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, donde él habla mucho de toda esta historia a la que tú te refieres, de toda la ansiedad a través de la cual
pues estamos, él tiene un libro que se llama El Enjambre Digital, que es maravilloso y se lo recomiendo porque es un libro que habla exactamente de esto, que lo está hablando ahora ese documental que está en Netflix, que se llama Social Media o algo así. Es exactamente eso, hasta qué punto nuestra vida se convirtió en esa necesidad de ser aceptados. Byung-Chul Han habla como del narcisismo, el exceso de narcisismo. ¿Y qué es el narcisismo? La necesidad de que otros me pongan mucha atención y que me reivindiquen mi belleza, mi manera de ser, que me autoafirmen, pero al mismo tiempo yo no los afirmo a ellos ni los necesito. O sea, los necesito, pero no los reconozco. ¿Sí? Entonces eso creo que es como el gran peligro en las redes sociales y sobre todo, eso lo hablábamos hoy o ayer con algunos compañeros más bien, donde definitivamente uno, a medida que ha ido creciendo, pues uno antes no necesitaba de las redes para afirmarse, o sea, esto es para nosotros es de alguna forma novedosa, pero la gente joven sí nació en ese mundo y nació y su universo se convirtió única y exclusivamente en las redes sociales. Y eso hace que sea demasiado peligroso porque pues la depresión en la que caen los chicos porque no tuvieron los likes necesarios o porque sencillamente su video no tuvo el éxito que ellos esperaban, los hace, digamos, dar unos pasos que quizá no son tan acertados o que van más allá de su propio respeto, ¿sí? De una u otra forma. Entonces, ese exceso de transparencia también del que habla Byung-Chul Han en otro de sus libros es eso. ¿Hasta qué punto tengo que mostrar todo lo que yo hago, todo lo que yo, o sea, lo que soy en exceso para que me acepten y para que me afirmen? Yo creo que es muy importante siempre mantener una alarma. Si bien uno vive de eso, del engagement, de los likes, de qué tanto éxito tuvieron los likes, cuánta gente se conectó, porque pues de esa forma yo tengo unas cifras que voy a poder entregar a alguien que quiere patrocinar o que me quiere, digamos, apoyar. Si bien eso es una necesidad, yo creo que no se puede convertir en un fin. Y por eso también de una u otra manera dentro de mis lives yo tengo e invito gente de todo tipo, es decir, no solamente los que tienen millones de seguidores en las redes sociales y que son muy famosos, sino que también gente que tal vez no tiene toda esa cantidad de seguidores, pero que a mí me interesa su pensamiento, y entonces no falta el que dice, ¿quién es ese? Pues conózcalo. Está aquí es precisamente para eso, para que lo conozca, no necesariamente. Entonces creo que es una pelea, yo no digo que no, como Luis Miguel dice, de verdad, la mente a veces te juega una pasada y hay veces en los que uno está demasiado tiempo conectado a un teléfono y está todo el tiempo refrescando a ver cuántos likes tuvo, eso pasa. Uno tiene que prender esa alarma y decir definitivamente hasta qué punto eso va a influir en mi estado de ánimo y hasta qué punto eso va a influir en lo que yo quiero hacer de aquí en adelante, ¿no? Claro, total. Mónica, a mí me gustaría que nos compartieras casos que tú consideras que son exitosos, que tú has visto, que te han gustado y que te hacen decir, hombre, miren, por ejemplo, esto vale la pena, síganlo, porque la creatividad, la transformación digital es precisamente esto. Justo cuando a uno le preguntan eso, pues no se le viene ninguno a la cabeza. Pero bueno, pero te voy a preguntar casos. Daniel quiere que diga que es de él. Porque venga, yo estaba muy atenta escuchándolos y creo que tienen mucha razón en lo que dicen desde las posiciones de lo que hacen en las redes sociales. Como yo estoy del lado, saliéndome de Mónica Zuluaga, sino de mi rol, es tratando siempre de estar conectando audiencias para que prefieran consumir tanto contenido de entretenimiento noticioso con mis marcas. Entonces estoy en función de entenderlos para darles lo que quieren y que vengan a consumir mi contenido. Es mi fin. Y ahorita mencionaban, dependiendo del objetivo que yo tengo. Si yo estoy montando un negocio, me toca mezclar entre lo que quiero hacer y como el límite editorial, por decirlo de alguna manera, o lo comercial. ¿Qué pasa hasta en la música? Entonces hoy todo el mundo hace reggaetón porque es que reggaetón es lo comercial, o le pega la mezcladita con lo urbano porque es como es lo que vende, pero una que otra canción ya conservan su esencia porque no es tan comercial. Pero si yo tengo un fin comercial, pues yo tengo que hacer una mezcla ahí porque pues el objetivo es comercial. Si no, no importa, yo soy rígido en lo que quiero hacer y no me muevo de ahí y me voy a seguir el que está en línea conmigo y a mí no me interesa ser negocio. No se me viene, Daniel, lamento en el alma como quien lo haga bien, pero yo creo que
hay mucha gente que lo hace bien, incluso que hay momentos en que de pronto no lo hace tan bien. Uno no puede, lo que sí digo es que cuando yo siento que no hacen bien las cosas en términos de personas o de influenciadores, es cuando yo siento que son como reacciones y no respuestas a algo que pase. Uno no, las redes sociales sacan una personalidad como oscura de la gente. Es más fácil estar detrás de un computador o detrás de un celular donde yo tengo un nick X y criticar, cuestionar, agredir. Es mucho más fácil que de frente. Entonces eso saca como ese lado, como esa parte oscura de las personas, y donde siento que hay gente que se equivoca, repito, hablándolo en términos de influenciadores y todo, es cuando entran en la dinámica de respuesta. Porque si es ahí, uno tiene que hacerse el bobo y dejar que hagan el tipo de comentarios que quieran y no caer en esa dinámica, porque abres una puerta que no es necesaria abrir. El que lo quiere vaciar a uno porque puso una foto X o Y y no le gustó, pues que no lo siga. Pero eso no se tiene que decir, o sea, uno no lo dice y déjelo que diga lo que quiera decir, porque entre los mismos usuarios además se pelean y se hablan entre sí. Entonces, esa es una de las cosas que yo he visto en general, que de pronto en términos de influenciadores cometen errores porque abren puertas innecesarias y se exponen de una manera innecesaria, porque todos cuando nos pellizcan duro la emoción vamos a reaccionar, y la idea no es reaccionar, es responder, y uno no se puede salir de los chiros, pues por decir de alguna manera. Entonces, claro, ese tema lo he visto en general, que puede ser un error repetitivo en redes sociales. A mí me gustaría como comentar una pequeña frase, que me mete ahí Daniel, que me parece muy relevante, y es que muchas veces publicamos contenido para, digamos que pensamos una pieza que vamos a publicar en función de cuántos seguidores me va a dar, pero deberíamos pensar mejor que esa pieza va a depurar mi audiencia. Entonces, al menos en cuanto a que queremos engagement, más engagement, que la gente copie más lo que nosotros digamos, es hasta bueno que tú publiques algo y alguien se vaya, porque no iba a aportar a tu audiencia. Entonces, esa forma de pensar también, de que tú publicas y depuras, y que hay un asunto, una respuesta, digamos, un poquito más positiva que pensar que no funcionó, es una buena forma de pensarlo, y creo que es válida y muy interesante desde el sentido de tu comunidad y de tu tranquilidad también. Entonces, pensar en no una publicación que me va a dar, sino, pues, que siga seguidor me va a dar, sino cuál me va a quitar que no me estaba sirviendo y que no se estaba involucrando conmigo. Total. Hay una cosa que no les dije y quería decir, es a título personal, que también lo estaban diciendo, que tanto la gente se afecta o no se afecta, si tiene likes o no, o si le va mejor en una publicación o no. Yo me voy a poner un poquito como filosófico profunda. Yo creo que en este momento de la vida es muy importante educar el ser. Y lo hablaba hace unos días también con unas personas, y es, a nadie le enseñaron a trabajar en sí mismos. Y este tipo de cosas lo que destapan es un montón de miedos y inseguridades del ser humano. Y a nadie le enseñan desde chiquitos, ahorita que estamos tan metidos en las redes sociales, que eso no va a cambiar, tan metidos en el mundo de la tecnología que cada vez evoluciona más. Tal vez hay que cambiar los modelos de educación, y tal vez hay que hacer personas que sepan enfrentarse a este tipo de plataformas y a este tipo de dinámicas de vida, siendo más sólidas como ser, entendiéndose desde sus miedos y sus cosas buenas y sus frustraciones y todo, porque a uno no le enseñaron eso, nadie le enseñó a uno ese tipo de cosas. Y de pronto sí es muy importante replantear los modelos en que los niños están en el colegio y lo que están aprendiendo en el colegio, para que salgan y se enfrenten a este mundo donde todo está expuesto, donde todos de alguna manera nos volvemos medios, porque todos entregamos información, a unos lo siguen más, a otros lo siguen menos, pero de un día para otro puedes crecer en audiencia impresionante porque hiciste una cosa que a la gente le gustó, porque todo se vuelve viral. Todos somos conocidos hoy de una u otra manera. Y eso implica una responsabilidad, pero también implica una capacidad del ser humano de entrar a vivir en ese ecosistema. Y yo creo que eso está haciendo falta hoy. De acuerdo. Yo quiero recoger algunos casos de éxito, pues lo que yo considero que son de éxito, que he visto en esta pandemia. Además, son muy dispares y de orígenes y objetivos muy distintos. Pero, por ejemplo, he visto de cerca, bueno, y solamente voy a mencionar casos de amigos o de gente que he visto de cerca, porque esa es otra característica de esta selva digital, y es que hay gente famosísima con 4 millones de seguidores que uno ni sabía que existía. Digamos que hay unos como famosos de nichos y de
o de trozos de audiencia gigantescos, famosísimos, y uno ni siquiera sabía que existían. Entonces da para todo el mundo digital. Pero, por ejemplo, Ricardo Silva, el novelista, tenía que presentar su novela en la Feria del Libro, sucedió la pandemia y pues terminó inventándose una especie de lecturas en voz alta con sus libros. Cada noche hacía una lectura en vivo en su cuenta de Instagram o en la cuenta de Instagram de la feria, ya no lo recuerdo, pero el hecho es que logró que más o menos unas 7.000 u 8.000 personas siguieran por noche esas lecturas, que eso en el mundo de los libros pues es una barbaridad, porque el auditorio más grande de la Feria del Libro le caben 1.000 personas, esto era por noche 8.000 o 10.000 personas, y logró que su libro fuera el más vendido de la feria. Eso lo logró hacer a través del milagro digital, por ejemplo. Y un caso que he visto muy de cerca es el de la tienda de la empatía, una tienda para meter en el comercio electrónico a las comunidades. Las mujeres tejedoras de Mampuján están haciendo tapabocas, las mujeres tejedoras del Salado también están haciendo pues muchas prendas y demás, la miel del Salado, las mochilas arhuacas y demás, pero obviamente no tenían cómo venderlas. ¿Quién se va a ir a la Sierra Nevada a comprar en estos momentos una mochila? Y a través de esta tienda muchas comunidades están pudiendo vender online como nunca habían logrado vender. Y yo creo que eso es lo que es el milagro de Internet, algo que es capaz de trascender las geografías, que permite que uno esté en Mampuján a la distancia de un simple clic y sobre todo que permite también saltarse las intermediaciones tradicionales, ¿no? Saltarse las librerías o, para poder vender libros, por ejemplo, ¿no? No sé si hayan visto otros más como para ir cerrando y recomendar algunos. No, pero me acordaste de un caso que no nos fue particularmente bien frente al comercio electrónico, que obviamente todo el mundo empezó a usar los canales digitales, desde vender por Instagram hasta vender por Facebook, por WhatsApp, por donde sea, que está muy bien. Pero ¿ustedes se acuerdan lo que pasó con el día sin IVA y las filas virtuales? Eso no tiene presentación. Eso es un problema de no estamos listos para hacer ejercicios de comercio electrónico. ¿Cuál fila digital? Eso es no tengo la infraestructura preparada para una cantidad específica de usuarios. Eso, o sea, hay cosas que pasan que uno dice, esto no puede ser cierto. Entonces, y eran los grandes jugadores que ya estaban metidos en comercio electrónico. Entonces, hay muchas cosas que también en términos de transformación digital, yo les digo, esto no es, transformarme digitalmente no es ir a abrir un fanpage en Facebook o tener una página web y un botón habilitado de pagos por PSE. Esto es mucho más allá y eso tiene que ser desde adentro, de entender el canal digital y cómo mi negocio vive en un canal digital. Y cuando puedo tener picos de tráfico por X o Y razón, ¿cómo hago yo para soportar ese tráfico? Que eso tiene que ver con la infraestructura que tengo para soportar mi plataforma. Eso tiene un montón de implicaciones y hay temas de conocimiento desde el Estado hasta el sector privado que es necesario adquirir. O sea, esto ya, la pandemia lo que hizo es decirle, no que no. O sea, no que no eran temas digitales y transformación digital, no, sí, y va a seguir. Entonces hay que hacer esos cambios, pero desde el conocimiento, no desde la improvisación. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que ya nos toca ir cerrando, ya vamos a llegar a la hora y nos dieron exactamente una hora. Les quiero agradecer muy especialmente a todos la participación, hicieron unos aportes muy interesantes y pues a la Fundación millones de gracias, a la Fundación Gabo, ha sido un verdadero honor, al Ministerio de Cultura también millones de gracias y ojalá todos puedan seguir disfrutando entonces del gran foro de artes, cultura, creatividad y tecnología que se está llevando a cabo. Les mando un abrazo muy especial a ustedes tres y otro a toda la audiencia que nos sigue. Gracias. Lo mismo, Daniel, Caro, Mónica, mucho gusto, qué bueno. Chao. Y a todos los que se conectan. Les vaya súper. Gracias.